Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. En España avanza una profunda reforma que implica la sustitución de los juzgados de primera instancia unipersonales por tribunales de primera instancia. Esta transformación, que busca eficiencia y coherencia en las decisiones judiciales, plantea preguntas sobre el impacto real. ¿Qué implicaciones tendría una reforma similar en la República de Guinea Ecuatorial? Hoy analizamos esta reforma desde doble perspectiva: el caso español y su eventual proyección en Guinea Ecuatorial. Doctor, de entrada, ¿cuál es el fundamento jurídico que permite, en ese caso España, sustituir los juzgados unipersonales por tribunales de primera instancia? ¿Y qué significa esto en términos de tutela judicial efectiva? Muchísimas gracias, Mateo. Es un tema de derecho orgánico. Para la economía de un país, para la garantía de los derechos y libertades de las personas, se necesita de una organización judicial adaptada al siglo XXI. España, a diferencia de todos los demás países de la Unión Europea, seguía arrastrando una organización judicial del siglo XIX. Y como nosotros somos la periferia de España y somos fotocopiadores de todo lo que se hace en España, pues arrastramos todavía esa organización judicial que España acaba de abandonar mediante la publicación de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia del Reino de España. Para responder a la pregunta, a continuación leeré una parte de la exposición de motivos que permite explicar por qué en el siglo XXI los juzgados unipersonales no son viables ni permiten administrar justicia. Más allá de la comparación entre la organización judicial de España y la de Guinea Ecuatorial, vamos a incluir también al espacio OHADA y al espacio CEMAC. Y veremos que lo que Camerún, Gabón, Congo y todos los países de la OHADA tienen, incluso desde hace más de un siglo, España no lo tenía todavía. El programa de hoy es Derecho Comparado. España, Guinea Ecuatorial, países de la CEMAC y países de la OHADA, para concluir dando idea de lo que puede ser una organización judicial, es decir, de lo que puede ser una ley orgánica de poder judicial que pueda satisfacer los problemas que tiene actualmente el Poder Judicial de la República de Guinea Ecuatorial. En la actualidad podemos entonces entender, luego de la breve explicación, que España todavía seguía atrasado respecto a las cuestiones jurídicas o respecto a la actualización de estas cuestiones, doctor. Aquí hemos hablado una vez del caso Castillo-Algar. La organización judicial que tenía España es la que hemos heredado. Vamos a darle dos ejemplos. Simplemente no hay sala de instrucción en las audiencias provinciales de Guinea Ecuatorial. ¿Qué significa? Los recursos contra los autos del juez de instrucción lo conoce la audiencia en pleno. Y son los mismos que van a fallar y dictar sentencia. Cuando el artículo 117 de la misma ley orgánica vigente dice que no se puede instruir y fallar. Vemos en la tele todos los días que los jueces de instrucción dictan sentencias. Y esto es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pero haber copiado, lo veremos ahora mismo, la ley española de 1985, hemos heredado de todo lo que España tenía de malo. Y España ha sido condenada muchas veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Ahora lo que haremos, para ir más tranquilamente y para comprender, cuando me lo permita, voy a leerle algunos extractos de la Ley Orgánica Española 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia del Reino de España, porque al leer simplemente la exposición de motivos vamos a saber por qué en Guinea Ecuatorial hay que echar ya al cubo de basura la ley orgánica que hemos heredado de España.
Muy bien, doctor. Yo creo que ya tenemos el espacio como para ello. 333092260. Si usted está escuchando y quiere participar, por favor, no dude. Marque ese número, envíe su SMS al 555-2757-22. Doctor, vamos adelante. a leer la exposición de motivos, la vamos a resumir. Vamos a empezar con el apartado 1 del preámbulo de la exposición de motivos de la ley española, que dice lo siguiente, cito. La ley orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial fue la primera norma que con carácter general recogía las exigencias estatutarias en materia de organización judicial tras la promulgación de la Constitución de 1978. Esta ley orgánica sustituyó a la entonces vigente Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, permitiendo la evolución de una organización entonces anclada en una España decimonónica hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho propio de la organización política de una nación que ya se identificaba como una sociedad democrática avanzada. ¿Qué dice aquí en el primer párrafo? Que la ley española se adoptó el 15 de septiembre de 1870 y se declaró provisional. Y fue provisional hasta la ley orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial. ¿Has visto lo provisional que dura? De 1870 hasta 1985. Y esto lo dice el mismo legislador español en la exposición de motivos. ¿Y qué dice? Han pasado pues más de 35 años después que aquella norma viniera a revolucionar el modelo organizativo que se proyectaba sobre la organización territorial del Poder Judicial, incluyendo relevantes modificaciones, algunas derivadas de la configuración territorial del Estado en comunidades autónomas. Esta organización territorial se estructuraba a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas, permitiendo definir los ámbitos de actuación para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, salvo los órganos cuya potestad se extendía a todo el territorio nacional, la planta judicial quedaba establecida en juzgados de paz, de primera instancia e instrucción, de lo contencioso administrativo, de lo social, de vigilancia penitenciaria y de menores audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia. Esto es lo que nosotros hemos copiado, sin adaptarlo a la realidad de nuestro país. ¿Y qué dice el legislador español? En sus más de 7 lustros de vigencia, la ley orgánica 6/1985 del 1 de julio del Poder Judicial ha sido objeto de numerosas reformas. En general, no han cambiado de un modo sustancial la organización de los tribunales en lo referente a su planta y demarcación. Una de las más significativas vino de la mano de la ley orgánica 7/1988 del 20 de septiembre de los juzgados de lo penal, y por la que se modifican diversos preceptos de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del enjuiciamiento criminal, que incluyó a esta clase de órganos entre los que componen aquella planta. Cuando se sanciona la ley española en 85, no se incluye un juzgado de lo penal, pero se hace una modificación en 1988 que no hemos tenido en cuenta. Cuando hemos modificado nuestra ley en 1988, no hemos tenido en cuenta de las reformas que esta ley tuvo en España, pero hemos vuelto directamente a la ley de 1985 y por eso en la actualidad no tenemos juzgado de lo penal, sobre todo de primera instancia. Sin embargo, estas reformas apenas han modificado la estructura de la organización de los tribunales, manteniendo la división territorial desde el municipio como elemento básico hasta llegar a las comunidades autónomas. Además, en esa organización siempre se ha partido de considerar a los juzgados órganos unipersonales, el primer escalafón de acceso a la justicia para la ciudadanía, trasladando la existencia de los tribunales como entes colegiados de organización y enjuiciamiento a nivel provincial o superior. Pero este modelo de organización judicial basado en el tradicional juzgado unipersonal, que ya estaba presente en el siglo XIX, respondía a la necesidad de una sociedad que a la sazón podía describirse como esencialmente agraria, dispersa, poco comunicada y con grandes limitaciones de movilidad que nada tiene que ver con la sociedad española de hoy. Esto lo dice el legislador español en la exposición de motivos, y repito, este modelo de organización judicial basado en el tradicional juzgado unipersonal,
que ya estaba presente en el siglo XIX, respondía a la necesidad de una sociedad que a la sazón podía describirse como esencialmente agraria, dispersa, poco comunicada y con grandes limitaciones de movilidad que nada tiene que ver con la sociedad española de hoy. Los españoles reconocen que la ley orgánica que tenían antes de 2025 era una ley del siglo XIX que ya no se corresponde a la sociedad de hoy, y como nosotros somos buenos imitadores, pues hemos copiado textualmente esta organización judicial española del siglo XIX. Actualmente, la mayor complejidad de las relaciones sociales y económicas y el importante incremento de la litigiosidad plantean nuevas exigencias en la organización de la administración de justicia. Además, se ha producido un avance espectacular en el campo de la tecnología de la información y comunicación, así como en las infraestructuras de transporte que permiten una mayor movilidad y la concentración de población y servicios en torno a núcleos urbanos, por lo que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha ido quedándose obsoleto. La organización judicial tradicional ha provocado con el paso del tiempo una serie de disfunciones en el ámbito de la administración de justicia, como pueden ser la falta de especialización de los juzgados, la proliferación de órganos con idéntica competencia en cada partido judicial, conllevando una innecesaria dispersión de medios y esfuerzos, el favorecimiento de la justicia interina y las desigualdades en la carga de trabajo y en el tiempo de resolución de asuntos, entre otras. Ahora tenemos carreteras, pues la distancia ya no son como antes. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que tengamos juzgados en Rebola y en Baney? ¿Cuántos kilómetros hay de Rebola a Baney? En Ayede y Añeza, en Villavillán y en Bibiín. Entonces es una organización judicial que no es lógica y que no se adapta a las exigencias de una organización judicial del siglo XXI. Sigo leyendo para concluir. Sí, adelante, sí, para concluir, doctor. La ley orgánica española, para concluir la introducción. Sí. Es por ello que la racionalización del modelo y la búsqueda de la eficiencia aconsejan que el primer nivel de organización judicial opere de forma colegiada, como también ocurre en las demás instancias judiciales, en la misma línea que otros países de nuestro entorno democrático. Es importante destacar que el modelo de los tribunales de instancia es un sistema de organización colegiada que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional y la competencia de los órganos de enjuiciamiento unipersonal. Aquí que están diciendo que todos los demás países, a diferencia de España y de Guinea Ecuatorial, tienen tribunal de primera instancia colegiado. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más posibilidad de cometer errores. Si se empieza con órganos colegiados en primera instancia, no hay mucha posibilidad de cometer errores. Además, por la especialización, se va a confiar el expediente a los jueces especializados en la materia de litigio de que se trata. Vamos a tratar de resumir esta introducción, doctor, con la pregunta esta. ¿Cuáles son los principales objetivos que persigue entonces el Reino de España con este cambio estructural en la organización judicial? El Reino de España lo dice claramente, si me permite, le voy a leer directamente otra vez el apartado 3 de la exposición de motivos de la misma ley española. ¿Qué dice? El título primero acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos mediante la creación y constitución de los tribunales de instancia y la evolución de los juzgados de paz a moderna oficina de justicia en los municipios. La ley regula de manera complementaria la conclusión de los trabajos de desarrollo e implantación de una oficina judicial adaptada a esta nueva organización judicial. España ha comprendido. De hecho, Francia, doctor, gracias por la explicación, porque nosotros escuchamos, pero con palabras sencillas. De ahí la necesidad o la importancia de la pregunta, para con términos, vamos a decir, los términos sencillos, pudiéramos entender exactamente los motivos que persigue la justicia española. Los motivos son sencillos. En el siglo XXI, el saber enciclopédico ya no es posible. Un solo juez no puede conocer de derecho de familia, no puede conocer obligaciones y contratos, no puede conocer de derecho de los seguros, no puede conocer de derecho de transportes, no puede conocer del contencioso de sucesión, de herencias y todo lo demás. Hay que especializar a los juzgados. Por eso el tribunal de primera instancia no está compuesto de un solo juez, sino de varios jueces, cada uno especializado
en un área, en un campo determinado de la ley. De esta forma, los asuntos se pueden ventilar con más rapidez para dar satisfacción a lo que... Ahora en España, como en Guinea, hay un solo juez. En Malabo, el juez de primera instancia conoce todo. Y no es posible. ¿Estás seguro que domina derecho de sociedades mercantiles? ¿Estás seguro que domina derecho concursal, de procedimientos colectivos? ¿Estás seguro que domina derecho de garantías? ¿Estás seguro que domina derecho de arbitraje? ¿Domina derecho de transporte aéreo? ¿Derecho de transporte terrestre? De ahí, como el doctor ha dicho hace rato, la importancia de la especialización. La importancia de la especialización. Entonces, si no tenemos una organización judicial adaptada y no tenemos profesionales adaptados y especializados, pues no se puede hablar de buen funcionamiento de la administración de justicia. Y España lo acaba de comprender un poco tarde, pero lo acaba de hacer en enero de 2025. Tarde en comparación con los estados europeos. Europeos y con respecto a los estados de la CEMAC, al estado de la OADA. Si va a Camerún, va a Gabón, va a Centroáfrica, encuentra tribunales de primera instancia. Escuchándole al doctor, pues solo nacen preguntas. Dice, bueno, en comparación con los estados europeos y estados de la CEMAC, Guinea Ecuatorial forma parte de la CEMAC, pero difícilmente se logra entender que la República de Guinea Ecuatorial no está, vamos a decirlo así, acatando o adaptado a las nuevas reformas estas que estamos hablando. Si la CEMAC está avanzando y la República de Guinea Ecuatorial sigue atrasado porque nosotros vamos con el asunto de copiar, lamentablemente es copiar y pegar del estilo español. El colonizado siempre piensa que el colono lo hace mejor. Este es el problema. No tendremos a mirar un poco al lado, los países que están al lado, cómo lo hacen, porque los países que están al lado, al ser de misma cultura y a ser bantú y africano como nosotros, deberíamos mirar qué es lo que ellos hacen para adaptar esa organización de Gabón, de Camerún, de Congo, Brazzaville, de Centroáfrica, de Chad, es la que debemos mirar para ver cómo la adaptamos a Guinea Ecuatorial. Pero si vamos a un país como España, primero España es un estado regional, tiene comunidades autónomas y una organización judicial muy complicada, que ellos mismos acaban de decir ahora en 2025 que no es la correcta, pues nosotros, al ser el accesorio del principal que es España, ahora que España se ha ido, nosotros nos quedamos conservando lo que ellos han echado al cubo de basura. Podemos decir entonces que, doctor, la organización de la justicia de primera instancia actualmente en la República de Guinea Ecuatorial es idéntica o es, podemos decir, medio idéntico a lo de España o es ya no es idéntica a lo de España. Es idéntica a la ley española de 1985. Okay. Y la ley española ha sufrido muchas reformas. Y nosotros pues estamos... España, por ejemplo, tiene ahora juzgado de lo penal. España ha sido condenada muchas veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no tenían salas de instrucción en los tribunales de apelación, las audiencias. España ya ha corregido y con esa ley ahora de 2025, España se alinea a lo que ocurre en Francia y en todos los demás países de su entorno. Pero nosotros, al no seguir incluso la reforma de España, al no seguir lo que establece, como veremos ahora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana, tenemos una organización judicial del siglo XIX inspirada de España y que no se ajusta ni a la exigencia de una administración de justicia del siglo XX ni del siglo XXI. Si fuera siglo XX sería incluso mucho mejor, pero ¿qué ocurre con la ley que tenemos? Es del siglo XIX. Esa ley crea enormes problemas. Coja, por ejemplo, te dicen que un juez de instrucción puede dictar sentencia para delito o no sé qué. Eso no es normal. El que instruye no falla. Está prohibido por la ONU. Pero vemos a los jueces de instrucción dictar sentencias en Guinea. Cuando se recurre contra los autos de juez de instrucción, no ha acabado todavía la fase de instrucción en materia penal. Se recurre ante la audiencia. Debe haber una sala de instrucción en la audiencia para conocer exclusivamente de los recursos contra los autos de juez de instrucción. Ahora, ellos estarían contaminados si después de resolver un recurso contra un auto de juez de instrucción son los mismos que celebran juicio y dictan sentencia. Estos serían jueces y parte, porque no se puede ser juez y parte. Desde luego. Esta es la dificultad que se tiene, y España tenía ese sistema hasta que fue condenado por el caso Castillo Algar.
Si va a internet y pone sentencia Castillo Algar, se condenó a España porque sí, desde luego, era sí. un juez militar, ya lo conté aquí. Sí. Este juez fue juzgado ante un tribunal militar y los mismos que le juzgaron son los que se encontraron en el tribunal para dictar sentencia. Fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se condenó a España, y España revisó su ley orgánica Desde del Poder luego. Judicial, creando juzgado de lo penal. Y a la Organización Judicial Española, con la reforma de 2025, está completamente alineada a los estándares internacionales, porque antes no lo era. Muy bien. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial y Marabo, el programa es Reflexiones Jurídicas. Para entonces avanzar en la segunda parte, doctor, el paso a tribunales colegiados podría suponer una amenaza a la independencia judicial interna. ¿Podría? ¿Por qué va a suponer una amenaza? Refuerza incluso la independencia de los jueces. Lo que vamos a hacer rápidamente, voy a hablarle de 3 leyes: la de Camerún, la de Gabón y la República Democrática de la República de Congo-Brazzaville, para que vea cómo están organizados. Desde luego, doctor. Lo de hablar de amenaza es porque en algún momento podemos difícilmente entender el por qué hasta ahora España hizo su reforma y nosotros seguimos con ella y nosotros no avanzamos. Podría haber, ya sabemos que a nivel de nuestro país, los juristas tienen tantas y tantas diferencias que podría llevar a que algunos consideren el hecho de que puede ser una amenaza. De ahí la pregunta. ¿Por qué hay diferencia entre los juristas? Yo no entiendo esta parte de su pregunta. No puede haber diferencia entre juristas, porque todos los juristas han pasado por la universidad y han estudiado lo que llaman hermenéutica. El derecho es una ciencia, tiene sus métodos de interpretación. El que no conoce el método de interpretación no es jurista. Para reforzar el funcionamiento de los juzgados y tribunales de un país, hay que especializar a los jueces. Se supone que todos han pasado por concurso de oposición, como dice la ley, y se han formado durante 2 o 3 años en la escuela judicial. Han recibido todos idéntica formación, entonces no puede haber diferencia entre ellos. Han pasado por la universidad, la Facultad de Derecho. Ahora lo que están diciendo es de qué manera se administra mejor la justicia. Lo que se olvida, hay una diferencia entre formación en derecho y administrar justicia. ¿Qué es? ¿Cómo se administra la justicia? De ahí yo voy a coger la misma palabra del doctor. Se supone que han pasado por la universidad, se supone que se han formado para 2 o 3, se supone, pero al final, cuando miramos la realidad y escuchamos las conversaciones, doctor, de ahí la importancia de esa pregunta, que hay diferencia, o de esa observación, que hay diferencia de opiniones entre los Ahora, entre me los quiere juristas. decir que son los juristas los que atrasan al país, ¿no? Esta cuestión no es de políticos. Esta cuestión es de juristas. Son los juristas los que deben decir a los políticos que para nuestro país esta es la mejor organización judicial que debe tener. Y para hacerlo les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a Camerún. En la República de Camerún, la organización judicial se rige por la ley número 2006/015 de 29 de diciembre de 2006 relativa a la organización judicial y modificada y contemplada por la ley número 2011/2007 de 14 de diciembre de 2011. Y en Camerún, ¿qué dice?